La vergüenza es una emoción que surge al sentir que hemos transgredido normas, provocando el deseo de ocultar defectos o acciones por temor al rechazo o juicio ajeno. En el libro de Esdras, capítulo 8, hay un relato del versículo 21 al versículo 23, donde Esdras dice, y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey, diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, más su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Verso 23. Ayunamos, pues, y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Esto que hemos leído es el relato de una historia donde el personaje, que es Esdras, había sido comisionado para volver a Jerusalén, y con él iba una multitud de personas para la reedificación del templo, para la restauración de los muros y de todo lo que tenía que ver con el culto al Señor. Pero el camino era largo y peligroso, de manera que había muchos riesgos de sufrir asalto, robo, violaciones y muerte. Lo más natural era que fueran acompañados por una escolta de soldados del mismo rey, y Esdras tenía el acceso al rey para pedirlo, pero antes de ese viaje ellos le habían dicho al rey que el Dios en el cual ellos habían creído y que iban a adorar era el Dios más poderoso del universo, el creador de todo, y que no había nada que se le escapara, y que él cuidaba de los que confiaban en él. Así que Esdras se sintió en esa disyuntiva: si le pido al rey que nos dé esos soldados, podría preguntarse el rey y su corte, bueno, y el Dios de ellos, ¿por qué no nos los defiende? Así que Esdras decidió mejor optar por arriesgarse y decir, bueno, no vamos a pedirle al rey que nos dé soldados, vamos a demostrarle al rey y a su corte que en realidad el rey o el Dios todopoderoso en el cual hemos creído sí nos puede librar. Así que decidieron promulgar un ayuno de 3 días y buscaron el rostro del Señor, le imploraron, le pidieron ayuda. Y dice el verso 23 que ayudaron esos 3 días y Dios le fue propicio porque emprendieron su viaje y no sufrieron ninguna pérdida. Ningún ladrón pudo salirles al encuentro. No hubo ningún tipo de percance porque ellos atribuyeron que Dios los libró en todo ese trayecto. Aquí entonces vemos que Esdras, en el versículo 22, dice, tuve vergüenza. Causas por las que una persona puede sentir vergüenza. Primero, por orgullo. Y en segundo lugar, podemos decir que es porque hay en esa persona honestidad, rectitud. Y en el caso del orgullo, este orgullo puede ser por simple vanidad o por el deseo de superación. El orgullo tiene esas dos variantes. Una persona puede simplemente sentirse avergonzada cuando quiere vivir de la apariencia y se arregla bien simplemente para que le vean. Y él piensa: ¿qué dirá la gente si me ve mal arreglado o mal arreglada? También cuando eh, se tiene una visita, las personas procuran arreglar bien su casa porque ¿qué dirán las personas que vienen a visitarme? En este caso, no es que la persona tenga esa naturaleza de cuidado, de pulcritud, simplemente que quiere aparentar cuando está o va a ser visto por alguien más. En tercer lugar, esa persona eh, por vanidad adquiere cosas costosas, aunque estén más allá de su capacidad.
solo por aparentar. En cuarto lugar, se conforma a vivir en un hogar de conflictos y no busca la ayuda porque le da vergüenza que conozcan su realidad. Y de esto pues vemos que mucha gente se queda callada, vive allí ocultando su realidad porque no quiere que las personas conozcan que tienen problemas, que no son felices, y todo ello es producto de un orgullo que los lleva a vivir en apariencia. El otro tipo de orgullo es aquel que nos impulsa a superarnos. La persona siente vergüenza de ser el menos importante y por esto, en primer lugar, se esfuerza por superarse. No quiere estar abajo. Él quiere superar. Cada vez quiere ir escalando más en su situación, en su condición socioeconómica, académica, espiritual, en todas las áreas que él se relaciona, él quiere ser mejor. En segundo lugar, le da vergüenza depender de otros. Puede que en algún momento de la vida él tuvo que recurrir a la ayuda de alguien y alguien le extendió la mano, pero esa, ese estado, esa condición le da vergüenza que siempre tenga que estar extendiendo la mano o ir a donde alguien a que le preste o le brinde ayuda. Así que el orgullo lo lleva a sacudirse y decir, no más, yo tengo que valerme por mí mismo. En tercer lugar, su autoestima no depende de la opinión de otros. En este sentido es que sea que él vista ropa humilde o ande con las cosas que no son tan lujosas y las demás personas puedan tener una opinión, no le importa eso porque no es eso lo que él busca en primer lugar. Él quiere superarse y no quiere vivir de la apariencia. En cuarto lugar, él busca ayuda de aquellos que ya lograron lo que él desea. No se va hacia los que están igual o abajo que él. Él quiere garantizar que el consejo que va a recibir, la instrucción que va a recibir es de alguien que ya pasó por la situación donde él está o donde él quiere llegar. Por lo tanto, no se queda callado, no oculta su necesidad o sus crisis o su ignorancia. Él busca la ayuda. Hay un grupo de personas que no sienten ningún tipo de vergüenza, ni por orgullo de vanidad, ni por orgullo de superación. Y estos son los sinvergüenza. Esto que he dicho, ese sonido, esa semántica que usted escucha sin vergüenza, no es la expresión que está unida, esa frase unida sin vergüenza, que quiere decir una persona descarada. No, en este caso es una persona que es una palabra separada, sin separación, espacio, vergüenza, sin vergüenza. Eso quiere decir que carece de vergüenza. Y en este caso, las personas les da igual si viven mal u otras personas que están alrededor de ellos los miran mal. Eso no les importa. Ellos no se motivan ni por vanidad ni por superarse, nada. Ellos están como están y para ellos les da igual. No tienen ningún tipo de autocrítica. ¿Por qué yo estoy así? Yo puedo superarme. No, no les importa. En el plano del reino de Dios, lo que leíamos al comienzo de la historia de Esdras, dice que a Esdras le dio vergüenza pedir tropas al rey. Y eso es porque él había hablado que el Dios que él había creído, pues era poderoso. Al no pedir ayuda, pues Esdras asume el riesgo de sufrir un robo, de sufrir violación de las mujeres que iban con él, o muerte de las personas que le acompañaban, o la pérdida de todo lo que llevaban. El ayuno de 3 días demostró que la fe que predicaba Esdras era genuina. Su Dios le demostró a Esdras y a todo el pueblo que sí, Dios es poderoso y que tiene el poder de librar y bendecir a los que confían en Él. Creer en Dios y confiar no es lo mismo. Lo que podemos diferenciar es que creer hace referencia
a la fe que se deposita en algo o en alguien. Se puede creer en una deidad espiritual, como también se puede creer en seres humanos. Creer tiene que ver con las convicciones éticas, morales y espirituales de una persona o una sociedad, los valores, los principios, la religión. Alguien puede decir, yo creo en esto, estos son mis valores, estos son mis principios, estas son mis convicciones. El que cree no siempre confía en aquel o en aquello que cree. Ejemplo, en el capítulo 3, verso 12 al verso 19 del libro de Hebreos, allí hay una exhortación que se escribe y donde el escritor dice, mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros con corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Quiénes fueron a los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Verso 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. El escritor de Hebreo está recordando que el pueblo de Israel, cuando estaba en Egipto, invocó, clamó a Dios en su angustia, porque creían en él. Y allí el Señor envió a Moisés para librarlos de la esclavitud, y salieron con mano fuerte y poderosa. Cruzaron el Mar Rojo por el desierto, pero cuando estaban a punto de entrar a la tierra prometida, dijeron que no, que eso era imposible porque allá había gigantes y que los devorarían y sería una catástrofe para todos ellos. Así que se rehusaron a entrar. De manera que el Señor se disgustó con ellos, se enojó con ellos y juró que no entrarían. ¿Por qué? Porque aunque ellos habían creído en el Señor, no habían confiado en ese momento en Él, que así como los había sacado de Egipto y los había hecho atravesar el Mar Rojo y cruzar el desierto, también tendría el poder para llevarlos a la tierra prometida. Así que aquí vemos el ejemplo de una persona que puede creer en Dios, pero al mismo tiempo no está dispuesto a confiar en Él. Confiar es depositar en alguien sin más seguridad que la buena fe y la opinión que de él se tiene. La hacienda o los recursos, el dinero, el secreto o cualquier otra cosa. Cuando confiamos en alguien, nosotros estamos dispuestos a confiarle nuestros recursos, a confiarle el secreto, a confiarle cualquier cosa que sea de valor, porque estamos seguros que esa persona o ese ser va a responder al compromiso que ha adquirido. Según la Biblia, confiar significa depositar una seguridad audaz y total en Dios, yendo más allá de la propia razón o capacidad y actuando sobre la base de su fidelidad, promesas, incluso sin ver el resultado final, implicando obediencia, dependencia y una entrega completa en sus planes, por lo cual produce descanso, libertad y paz. No es solo un sentimiento, sino una acción de poner todo el peso de la vida en él, como lo ilustra el libro de Proverbios capítulo 3, verso 5 al 7, que dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócele en todos tus caminos y él enderezará tus veredas.
No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Hay una historia que nos muestra la diferencia entre creer y confiar, o a más de creer, confiar, y es la de Sadrach, Mesach y Abednego, los amigos de Daniel allá en Babilonia. En el capítulo 3, verso 26 en adelante, allí relata que el rey Nabucodonosor construyó una gran estatua y mandó a que todos tendrían que doblegarse, adorarla, rendirse. Y estos tres hombres dijeron que no, que ellos no se postrarían y los mandaron a llamar y el rey les intimó y les dijo, bueno, si ustedes no se postran, los voy a echar al horno de fuego. Y estos tres hombres desafiaron al rey, le dijeron, rey, ni porque nos amenaces, ni porque nos eches al horno, nosotros no nos vamos a doblegar. El Dios en quien hemos creído, dijeron ellos, Él nos librará de tu mano. Y dijeron aún más, y sepas, oh rey, que si aún Él, nuestro Dios, no nos libra, aún así no nos vamos a postrar a tu imagen. Y el rey se encolerizó y los mandó a echar al horno. Pero allí ocurrió algo que mientras ellos fueron echados al horno, el fuego no los consumió, ni siquiera la ropa. Así que el rey los mandó a sacar y bueno, y les preguntó qué pasó. Y ellos dijeron, bueno, el Dios en quien hemos creído nos libró del fuego. Y esto es lo que dice el verso 28 del capítulo 3 de Daniel. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, de Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que es su Dios. Y allí el rey entonces, a raíz de esa demostración de fe y de confianza, promulga un decreto y dice que todo pueblo, nación, lengua, que blasfeme contra el Dios de Sadrach, de Mesach y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como el Dios de ellos. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, a Mesach y a Abednego en la provincia de Babilonia. Esto es lo que provocamos cuando nosotros, además de creer, confiamos cuando estamos ante una amenaza, ante una situación de enfermedad o un problema. En vez de angustiarnos, en vez de salir huyendo, nosotros nos mantenemos firmes y tranquilos, porque la confianza produce tranquilidad. Es lo que eh, nosotros sentimos o la persona siente cuando sabe que aquella persona o ser en el cual está confiando tiene la capacidad de librarlo o ayudarle. Produce libertad y produce paz. Ese sentimiento, esa convicción de confianza. Otro ejemplo lo tendremos en el libro de Hechos, capítulo 12, verso 1, en adelante, donde está la historia del comienzo de la persecución de la iglesia. Y dice que en aquel tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarlos. Y el verso 2 dice que mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que todo esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Verso 4. Y habiendo tomado preso a Pedro, le puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. Verso 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Esto que usted acaba de escuchar es esa historia que termina con la liberación de Pedro. Esa noche, el Dios Todopoderoso envía a su ángel y lo libera a Pedro. Pero a pesar de que ya estaba sentenciado a muerte, ni Pedro ni la iglesia se acobardan, sino que están orando al Señor. ¿Y cómo vamos a estar orando si ya está sentenciado a muerte? Ellos están orando al Dios Todopoderoso, confiando que aunque es el rey que lo ha sentenciado, hay un todopoderoso, rey de reyes y señor de señores, que lo puede librar
aún de esa sentencia. Y cuando Pedro es liberado, no se oculta, no se esconde, él sigue predicando el Evangelio, porque el que lo libró una vez lo puede librar dos y lo puede seguir librando. A veces confiamos una vez y cuando vuelve a aparecer un problema, una situación, nos acobardamos. Y no, aquí vemos cómo este hombre los amedrentaban, los amenazaban, los encarcelaban, y ellos, cuando eran sacados de la cárcel, volvían a las calles a seguir predicando, porque seguían confiando en el poder de su Dios. Así que una cosa es creer y otra cosa es confiar. ¿Confías tú en el Señor, en ese problema, en esa situación, en esa necesidad, en esa enfermedad que estás viviendo, en el que Él puede tocar el corazón de tu familia para que se convierta? Bueno, hay consecuencias de aquellas personas que solamente creen, pero cuando les viene la situación difícil, sea por enfermedad o cualquier otro tipo, no confían en Él. Y este ejemplo que vamos a leer está en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 12 en adelante. Allí habla acerca del rey Ocosías y dice, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo, id y consultad a Baal Zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Verso 3. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria, y diles, ¿no hay Dios en Israel? ¿Que vais a consultar a Baal-Zebú, dios de Ecrón? Por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y esto ocurre porque aquí vemos que eh, Ocosías creía en el Dios de Israel. Él era israelita y era el rey de Israel. Él creía en el Dios de Israel. Elías era el profeta de ese pueblo de Israel, un hombre de Dios, un hombre del verdadero Dios. Pero cuando este hombre, este rey enferma, no consulta al verdadero Dios, sino que consulta al Dios de Ecrón, a Baal Zebú, y a Dios le disgustó eso. Se enojó Dios con esta persona, con este rey, y le mandó a decir, bueno, ¿acaso no había Dios en medio de tu pueblo para que le consultaras a él? Que fuiste a mandar a consultar a un dios de madera o de cualquier otro material, un ídolo. Y por esto, entonces, la consecuencia es que no se va a levantar de ese lecho de enfermedad. Hay consecuencias entonces cuando una persona no confía en el Señor. Allí en medio de la enfermedad, allí en medio del problema, allí en medio de la crisis, la persona no confía en el Señor. Y confiar en el Señor es depositar nuestra confianza, nuestros problemas, nuestras cargas, nuestras necesidades en Él, sabiendo de que Él tiene el poder, como dice Salomón, fíate de Jehová de todo tu corazón. Ahora, ¿por qué debería sentir vergüenza un cristiano? ¿Cuáles serían las razones por la cual una persona que dice que es cristiana debería sentirse avergonzada? En primer lugar, sería porque después de tanto tiempo de estar en el Evangelio, siga tomando leche y no alimento sólido. Estos dos términos significan que la persona todavía es niño espiritual, es una persona que no ha crecido, no ha madurado y tiene que siempre estar siendo tratado con delicadeza porque cualquier cosa le irrita, le molesta, no crece espiritualmente. Y eso debería darle vergüenza que después de tanto tiempo esa persona, ese cristiano, siga estancado. En segundo lugar, una persona que dice ser cristiana debería sentir vergüenza al ver a otros lograr cosas mayores y mejores, habiendo crecido en el mismo entorno y habiendo tenido menos oportunidad o habilidad que él. Cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes, en la juventud temprana,
Crecimos con personas, hombres y mujeres, que seguramente fueron objeto de bullying y porque no eran tan hábiles, no eran tan inteligentes y aún nosotros nos veíamos o usted se veía con más actitudes, más inteligencia, mejores oportunidades. Pero pasó el tiempo y las cosas cambiaron. Esas personas, ahora cuando usted se encuentra con ellos, están en mejor condición, han logrado mejores y mayores cosas, y usted que tenía más habilidad y tuvo mejores oportunidades, está detrás de ello, por debajo de ello. Eso debería ser motivo de vergüenza. Y finalmente, ¿por qué debería un cristiano sentir vergüenza? En este caso, debería sentir vergüenza una persona que diga que es cristiana, que tiene al Dios verdadero y sea el menos en su familia. Eso debería ser motivo de avergonzarse porque, como dijo Esdras, me dio vergüenza que habiéndole dicho al rey que yo he creído en el Dios Todopoderoso, ahora tenga que pedir ayuda de soldados para que nos cuiden. Y no puede ser que una persona que diga que tiene al Dios, el dueño del oro y de la plata, que es el Todopoderoso, y siempre tenga que estar extendiéndole la mano a otros familiares que son idólatras o que creen en la brujería y que esas personas vivan mejor. Entonces, cuando hablamos de sentir vergüenza, estamos hablando de cosas que realmente debería una persona cristiana tomar en serio su relación con Dios y no conformarse a estar siempre estancado o lamentándose o quejándose por su realidad. Si tienes a un Dios verdadero, entonces cree en Él y confía en Él. En medio de esa crisis, en medio de esa situación, deposita en Él tu confianza y provoca un milagro en tu vida y vas a experimentar, así como lo experimentó Sadrach, Mesach, Abednego, que el Dios tuyo te va a librar de ese horno de fuego y además de eso te va a exaltar en medio de aquellos que te criticaron o que sencillamente te menospreciaron por ser cristiano.